Hola, ¿cómo andan? En este video vamos a ver las partes que componen un proyecto de investigación. Ustedes dirán, qué divertido. Y yo les digo que sí. Pero antes, repasemos. ¿Qué es una investigación social? Bueno, se hacen en ciencias sociales, como seguramente ya saben. Con una investigación social buscamos explicar algún aspecto de la realidad social. Para eso nos planteamos preguntas, tratando de desnaturalizar nuestro sentido común, que justamente quiere decir que nos planteemos preguntas sobre cosas que en la vida cotidiana nos parecen naturales. Por ejemplo, una investigación social puede intentar explicar ¿por qué existe la desigualdad entre clases sociales? ¿Por qué hay discriminación hacia personas migrantes? ¿Por qué algunas personas escuchan cumbia villera y otras escuchan música clásica? ¿Por qué hay personas que creen en la astrología y otras que creen en Dios? Y cosas por el estilo. La cuestión es que, para hacer una investigación, primero necesitamos plantear un proyecto. Hacer un proyecto es como si estuviésemos dibujando el plano de una casa. Primero planteo y dibujo más o menos como quiero que sea y después me pongo a construirla. Lo mismo con una investigación. Primero hay que armar un proyecto y pensar qué vamos a investigar y cómo. Ahora bien, el proyecto tiene diferentes partes. Tema, problema o pregunta de investigación, estado de la cuestión, método y marco teórico. Lo primero que hay que hacer entonces es elegir un tema. Tiene que ser un tema que nos interese y que tenga que ver con la realidad social, o sea, un tema que refiera a comportamientos o relaciones entre las personas. Por ejemplo, desigualdad entre clases sociales, como les decía, género, gustos musicales, educación o, como los temas que eligieron algunos de ustedes, inmigrantes, pobreza e inteligencia artificial. Como ven, son temas generales y abstractos, súper amplios. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que vamos a hacer una investigación sobre el tema deportes y género. Lo segundo que hay que hacer es pensar una pregunta o problema de investigación. Esta es la parte más importante y más difícil. Consiste en pensar, dentro de ese tema, ¿qué queremos saber? ¿Qué vamos a investigar? La pregunta de investigación busca analizar una cuestión específica de ese tema general, porque dentro de un mismo tema podemos investigar muchísimas cosas distintas. En nuestro ejemplo, la pregunta podría ser, ¿cómo actúa la desigualdad de género en el deporte? Además tiene que ser factible, esto quiere decir que se pueda resolver. Tiene que ser una pregunta que podamos contestar haciendo la investigación. El problema no puede ser analizar la economía mundial de toda la historia de la humanidad, porque te la regalo ponerte a investigar eso, no terminarías nunca. Tiene que ser una pregunta concreta y específica, sobre una porción de la realidad social. Pero tampoco se tiene que poder responder con sí o no, sino que tiene que ser más compleja, que nos haga investigar. Por último, tenemos que delimitar tiempo y espacio, porque no es lo mismo cómo se juegan los deportes en 2020 que en 1800, y no es lo mismo en esta ciudad que en el Congo belga. Por eso hay que especificar cuándo y dónde, o sea, en qué momento histórico y en qué lugar geográfico vamos a hacer la investigación. La pregunta del ejemplo quedaría así. ¿Cómo actúa la desigualdad de género en el deporte en La Plata en el año 2020? Ah, una cosa más. Podemos escribir en forma de pregunta, ¿por qué las personas hacen tal cosa? O en forma de problema, como afirmación, quiero analizar tal cosa. El tercer paso es hacer el estado de la cuestión. Esto implica buscar investigaciones que hayan hecho otras personas sobre el tema que elegimos, para informarnos y ver qué es lo que ya se sabe, lo que ya se investigó sobre eso. El cuarto paso es decidir el método que vamos a usar para investigar, es decir, cómo vamos a investigar. Como con la pregunta ya definimos qué queremos investigar, el método es el cómo. ¿Cómo vamos a obtener la información que necesitamos? Existen muchos métodos diferentes. Como en ciencias sociales estudiamos lo que hacen y piensan las personas, se usan mucho las encuestas, las entrevistas y las observaciones. O sea, métodos que implican salir al mundo a preguntarle a la gente qué piensa, qué hace en su vida cotidiana, por qué hace eso y no otra cosa, qué sentido le da lo que hace, porque en ciencias sociales partimos de la idea de que no todas las personas piensan igual ni ven el mundo de la misma forma. En este ejemplo vamos a usar el método de las entrevistas. Vamos a entrevistar jugadoras de un club deportivo. Tiene que ser un club de La Plata en el año 2020, porque ese es el tiempo y espacio que delimitamos en nuestra pregunta. Les vamos a preguntar cosas sobre su vida deportiva para analizar si en sus relatos podemos ver cómo actúa la desigualdad de género en el mundo del deporte, que es nuestra pregunta de investigación. Por último, necesitamos escribir un marco teórico. Esta parte es medio difícil de explicar. El marco teórico es donde ponemos cómo es nuestra visión sobre el mundo, cómo funciona la sociedad para nosotros, nuestra mirada sobre la sociedad, desde la cual vamos a investigar.
Por ejemplo, en la investigación sobre deportes y género, el marco teórico se basa en la idea de que vivimos en una sociedad patriarcal y machista, y que eso genera lo que llamamos desigualdad de género. Este sistema nos impone que ciertas cosas son para mujeres y ciertas cosas son para varones, y que por eso en general los juguetes para nenas tienen que ver con cocinar, limpiar y criar bebés, algo que se espera que hagan las mujeres, y los juguetes para nenes están más relacionados a los deportes, los autos, la construcción, lo que se espera que hagan los varones. Los deportes como el fútbol, por ejemplo, están más asociados a una práctica masculina, si bien por suerte eso está cambiando y ya no es tan así. Pero por eso la pregunta empieza diciendo, ¿cómo actúa la desigualdad de género? Porque partimos de la idea de que esa desigualdad existe. No discutimos si existe o no, justamente porque esa es nuestra mirada sobre la sociedad. En eso nos basamos para empezar a investigar, ese es nuestro marco teórico. Pero ese es el marco teórico de esta investigación que les pongo de ejemplo. Otra persona podría hacer una investigación con otro marco teórico, con otra perspectiva sobre cómo es la sociedad, y hacer la investigación partiendo de esa base. En fin, con esto terminaríamos de armar el proyecto. La idea es que después de armar el proyecto empecemos a hacer la investigación. Tenemos que salir a hacer las entrevistas, recolectar información, después analizarla y sacar conclusiones. Esas conclusiones se escriben en un informe final. Bueno, este fue un ejemplo medio polémico, pero lo importante es que se hayan entendido las partes que sí o sí tiene que tener un proyecto de investigación. Después me dicen qué les pareció. Nos vemos la próxima.